Agradezco al doctor Leonardo Brito Sánchez, presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, el haberme concedido el honor de esta conferencia de clausura de este gran congreso y en especial al doctor José Ramón Domínguez, director del Congreso. Pido de antemano una disculpa porque el tiempo programado es de 30 minutos, probablemente me pase un poquito de ese tiempo, con el único objetivo de compartir conceptos que yo considero importantes, sobre todo para los cirujanos jóvenes en formación. Escogimos el título de cirugía segura y reflexiva. La primera parte de cirugía segura es porque es un clamor mundial el hacer énfasis en la seguridad del paciente y sobre todo en la seguridad del paciente quirúrgico. Y eso solo se logra cuando logremos formar cirujanos que reflexionen sobre lo que están haciendo. Manejaremos algunos conceptos generales, que no los voy a aburrir con eso. Los eventos adversos están entre las 10 principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. En el mundo, 134 millones de eventos adversos al año provocan más o menos 2,6 billones de muertes en los pacientes que reciben atención médica. En países de ingresos altos, 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño mientras recibe atención hospitalaria, de los cuales el 50% pudieron haber sido prevenibles. Sin embargo, al perro más flaco se le suben todas las pulgas porque el 66% de estos eventos adversos ocurren en países de ingresos medios y bajos como los nuestros. A nivel mundial, entonces, la cifra sube. Hasta 4 de cada 10 pacientes sufren un daño en la atención primaria y ambulatoria de la salud y se calcula que hasta el 80% pudieron ser eventos prevenibles. Los errores más perjudiciales están relacionados con el diagnóstico, con la prescripción y el uso de medicamentos. En los países de la OCDE, el 15% del presupuesto en salud y del tiempo de atención a los pacientes se dedica justamente a atender estos eventos adversos. La seguridad del paciente es una disciplina que tiene como objetivo prevenir y reducir los riesgos, errores y daños que sufren los pacientes durante la atención médica. La piedra angular de esta disciplina es la mejora continua basada en el aprendizaje. ¿El aprendizaje de qué? A partir de los errores y de los eventos adversos que vemos día a día. Los servicios de salud de calidad deben de ser eficientes, seguros y estar centrados en las personas. Deben presentarse de una manera oportuna, equitativa, integrada y eficiente. Para que las estrategias de seguridad del paciente funcionen, deben de existir políticas claras, capacidad de liderazgo en el grupo de salud, datos importantes, es decir, hay que reportar los eventos adversos sin que la institución sea punitiva al respecto, profesionales sanitarios bien calificados y una participación efectiva de los pacientes en su atención. El paciente también es responsable de la atención médica que recibe. El médico, en general y en particular el cirujano, va a trabajar en entornos muy complejos y estresantes. Para evitar que las personas cometan errores, hay que situarlas en un entorno a prueba de errores, en el que los sistemas, las tareas y los procesos estén bien diseñados y que no pague el pato el personal que comete el error activo, porque hay muchos errores latentes que se van a mejorar a través del diseño de los procesos. La carga de daño es innumerable en cuanto a errores de medicación, infecciones relacionadas con la atención sanitaria, procedimientos quirúrgicos poco seguros, prácticas de inyección poco seguras, errores en el diagnóstico, prácticas de transfusión poco seguras, errores en la irradiación de pacientes oncológicos, septicemias y pacientes que desarrollan trombosis venosas y tromboembolias durante su estancia hospitalaria. En el caso concreto de la cirugía tenemos 6 metas internacionales definidas por la identificación correcta del paciente, una comunicación efectiva en el equipo de salud, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo que están enlistados ahí, procedimientos correctos en sitio correcto y en el paciente correcto, reducir el riesgo de infecciones asociados a la atención sanitaria y reducir el riesgo de daño por causa de caídas. Estas son 6 metas internacionales que todos los cirujanos en todos los hospitales debemos de tener en mente. De tal manera que la cirugía segura salva vidas, es una cultura de seguridad del paciente quirúrgico y el día 17 de septiembre de cada año se festeja o se conmemora el Día de la Seguridad del Paciente Quirúrgico. Esta es una situación clínica que me voy a tomar el tiempo para describirla a detalle,
que pudo haber sucedido en cualquier hospital del mundo. Y empiezo el relato. El paciente necesita un catéter central. Aquí está tu oportunidad, me dijo la jefa de residentes. Nunca había puesto uno antes. Prepara todo y me avisas un mensaje cuando esté listo para iniciar. Era mi cuarta semana de entrenamiento en cirugía. Las bolsas de mi filipina estaban abultadas con notas impresas de los pacientes, cartas plastificadas con instrucciones de cómo realizar una RCP y cómo utilizar el sistema electrónico de dictado del hospital. 2 libros de bolsillo de cirugía, un estetoscopio, gasas, tickets del comedor, una pluma lámpara, tijeras, alrededor de 100 pesos en cambio. Mientras que subía las escaleras hacia el piso en donde se encontraba el paciente, me sacudí. Esto será bueno, traté de decirme a mí mismo, mi primer procedimiento de verdad. Mi paciente, cincuentona, robusta, taciturna. Se estaba recuperando de una cirugía abdominal que le habían practicado hacía una semana. Su función intestinal no se había restablecido, lo que no le permitía alimento por vía oral. Le expliqué que necesitaba nutrición parenteral y que por lo tanto requería la colocación de una línea especial que entraría en su tórax directo a su corazón. Le dije que yo pondría el catéter en su cama, que no era necesario pasarla a quirófano y que eso implicaría que se recostara completamente, adormeciendo una zona de su pecho con anestesia local y posteriormente introducir la línea. Lo que no le dije es que el catéter medía 8 pulgadas de longitud y que debería entrar hacia su vena cava, el principal vaso sanguíneo de su corazón. Tampoco le dije lo complicado que podría ser el procedimiento. Le comenté que había algunos ligeros inconvenientes, tales como sangrado o colapso pulmonar, pero que en manos expertas este tipo de problemas podía ocurrir en 1 de cada 100 procedimientos. Pero claro, las mías no eran manos expertas, y los desastres que yo conocía acerca del procedimiento pesaban en mi mente. La mujer que había fallecido de sangrado masivo cuando un residente laceró la vena cava. El hombre al que le habían tenido que abrir el tórax debido a que el residente no había detenido la guía metálica que migró hacia el corazón del paciente. El hombre que había tenido un paro cardíaco como consecuencia de que el procedimiento le provocó una fibrilación ventricular. Pero no dije ninguna de esas cosas cuando le solicité el permiso a mi paciente para colocar su catéter. Y ella dijo, ok, puede usted proceder, doctor. Yo había visto en 2 ocasiones a la jefa de residentes colocar un catéter. Una fue el día anterior y estuve atento a cada uno de los pasos del procedimiento. Vi cómo preparaba los instrumentos y colocaba al paciente con la cabeza inclinada hacia abajo y una toalla enrollada entre las escápulas del paciente para hiperextender el tórax. Vi cómo limpiaba la superficie con antiséptico, cómo inyectaba lidocaína con bata estéril, puncionaba el tórax cerca de la clavícula, con una gruesa aguja de 3 pulgadas conectada a una jeringa. El paciente ni se movió. Me dijo cómo evitar puncionar la pleura con la aguja. Ve en un ángulo cerrado, permanece justo por debajo de la clavícula. Y cómo encontrar la vena subclavia, rama que llega a la vena cava justo por encima del ápex pulmonar. Empujó la aguja hacia adelante, luego retrocedió y estaba dentro. Lo sabes porque la jeringa se llena de sangre oscura. Si es rojo brillante, picaste una arteria, me dijo, y eso no es bueno. Una vez que tienes la punta de la aguja en la luz de la vena, tienes que ampliar el hoyo de la pared en la vena, introducir el catéter y dirigirlo en dirección correcta, hacia abajo al corazón, más que hacia arriba al cerebro. Todo sin desgarrar los vasos, los pulmones o cualquier otra estructura. Para hacerlo, comienzas colocando la guía metálica. Retiró la jeringa, dejando la aguja en su lugar. La sangre salió a borbotones. Tomó la guía metálica de 60 centímetros de longitud y 20 gauge de ancho, que parecía una cuerda de guitarra eléctrica, y la pasó casi completamente por la aguja dentro de la vena dirigiéndose hacia la vena cava. Nunca forces la entrada, pero sobre todo me advirtió, nunca la sueltes. Una cadena de latidos rápidos apareció en el monitor cardíaco y rápidamente retiró la guía a 1 pulgada. Había contactado con la pared del corazón, causando una fibrilación momentánea.
Espero que estemos en el lugar correcto, me dijo tranquilamente. Lo está haciendo usted muy bien, le comentó al paciente. Terminamos en un par de minutos. Sacó la aguja e introdujo el dilatador para posteriormente colocar el catéter sobre la guía metálica hasta que estuvo completamente adentro. Ahora podemos remover la guía metálica, lavó la línea con solución con heparina y fijó el catéter a la pared del tórax. Y eso fue todo. Yo había visto cómo se hacía el procedimiento. Ahora era mi turno intentarlo. Me puse a juntar los suministros necesarios, kit de catéter central, guantes, bata, gorro y cubrebocas, y solo eso me llevó una eternidad. Cuando finalmente reuní todo lo necesario, me paré afuera de la puerta del cuarto de mi paciente y justo parado ahí con la mirada fija en el horizonte, intentando repasar en silencio todos los pasos del procedimiento. Los recordaba frustradamente nebulosos. Los recordaba, pero no se me venían a la mente. No podía posponer por más tiempo la colocación del catéter. Tenía una larga lista de mensajes sobre los pendientes que tenían que hacer en el piso. El paciente A necesitaba ser egresado, el paciente B necesitaba programar un ultrasonido abdominal, la paciente C necesitaba retiro de las grapas de la herida y cada 15 minutos más o menos recibía mensajes con más tareas pendientes. El paciente X tenía náusea y requería ser valorado. La familiar de la señorita Y estaba ahí y necesitaba alguien con quien platicar de su paciente. El paciente Z necesitaba un enema. Hice una respiración profunda, puse mi mejor cara de no te preocupes, sé perfectamente lo que tengo que hacer y entré al cuarto para colocar el catéter. Puse lo necesario en una mesa al lado de la cama, desaté la bata del paciente por detrás de su cuello y lo acosté sobre el colchón totalmente horizontal, con el tórax descubierto y los brazos a los lados. Encendí una lámpara fluorescente de techo y subí la cama a mi altura. Le mandé mensaje entonces a mi jefa de residentes para que viniera. Me lo coloqué la bata y los guantes y de manera estéril saqué el catéter central, la guía metálica y otros materiales del kit de la misma manera que recordaba que lo había hecho mi jefa. Cargué 5 centímetros cúbos de lidocaína en la jeringa, remojé 2 gasas en la solución antiséptica y abrí el paquete de suturas. Estaba listo para empezar. Mi jefa de residentes llegó y la primera pregunta que me hizo fue: ¿cuánto tiene de plaquetas el paciente? Mi estómago se hizo un nudo. No lo revisé. Eso estuvo mal, me dijo. Si están bajas, podemos haber tenido un serio sangrado durante el procedimiento. Fue a revisar entonces la computadora y regresó. La cuenta era normal. Habiendo escarmentado, inicié la asepsia con las gasas de betadina en la pared del tórax. ¿Le pusiste la toalla enrollada en la espalda? Me preguntó la jefa de residentes. Bueno, no, he olvidado hacer eso también. El paciente me echó una mirada como diciendo, ¿sabrás lo que estás haciendo? Mi jefa no dijo nada, sin embargo. Fue por una toalla, la enrolló y la puso entre las escápulas del paciente. Terminé de aplicar el antiséptico y coloqué los campos estériles. El paciente se retorció un poco por debajo de los campos. Mi jefa inspeccionó mi bandeja, yo me cisqué un poco. ¿En dónde está la jeringa extra para lavar la línea cuando esté colocada? Maldición, salió y trajo una. Busqué entonces palpar las referencias en el tórax del paciente. Aquí le pregunté con la mirada para no mermar la confianza del paciente en mí en el futuro. Ella asintió. Infiltré la zona con lidocaína. Va a sentir un pequeño piquete y un ardor ahora, le comenté al paciente. Siguiente, tomé la aguja 3 pulgadas en mis manos y la clavé a través de la piel. Avancé despacio e inseguro, milímetro a milímetro, temeroso de introducirla en algo que no debía. Esta es una maldita y enorme aguja, pensé. No puedo creer que la esté clavando dentro del tórax de un paciente. Concentrado en mantener un ángulo cerrado, de entrada, pinché la clavícula en lugar de deslizarme por debajo de ella. ¡Ay!, gritó el paciente por dolor. Lo siento, le dije. Mi jefa, con un gesto de la mano, como de surf, me decía ir por debajo de la clavícula. Esta vez lo hice. Succioné hacia atrás con la jeringa.
Nada. Ella me indicó ir más profundo. Yo fui más profundo y nada. Saqué la aguja, lavé algunos coágulos y lo intenté de nuevo. ¡Ay!, volvió a quejar el paciente. Demasiado superficial otra vez. Encontré el camino por debajo de la clavícula una vez más. Retrocedí la jeringa. Todavía nada. Está demasiado obesa, dije para mí mismo. Mi jefa se puso una bata y se colocó los guantes. ¿Qué tal si echamos un vistazo?, me dijo. Le entregué la aguja y me paré a su lado. Clavó la aguja, succionó con la jeringa y así como así estaba adentro. Terminamos en breve, le dijo al paciente. Me sentí completamente inepto. Me dejó continuar con los siguientes pasos, lo que hice con mucha torpeza. No había realizado qué tan larga y frágil era la guía metálica hasta que la saqué de su funda de plástico, puse uno de sus extremos adentro del paciente y estuve muy cerca de contaminar el otro extremo con la sábana del paciente. Me había olvidado del paso del dilatador hasta que ella me lo recordó. Entonces, cuando coloqué el dilatador, no presioné lo suficientemente fuerte y tuvo que ser ella la que lo colocara por completo. Finalmente coloqué el catéter, lo lavé con solución heparinizada y lo suturé a la piel. Afuera del cuarto ella me comentó que podía ser menos inseguro la próxima vez, pero que no me debería de preocupar por cómo habían ido las cosas. Ya lo entenderás, me dijo, es solo cuestión de práctica. Yo no estaba tan seguro. El procedimiento seguía estando profundamente misterioso para mí y no podía comprender la idea de introducir una aguja tan profundamente y a ciegas en el tórax de alguien. Esperé la placa de rayos X con temor, pero regresó ok. No había lesionado el pulmón y el catéter estaba en el sitio correcto. Todos los días el cirujano se enfrenta con la incertidumbre. La información es inadecuada, la ciencia es ambigua, el conocimiento y las habilidades de uno nunca son perfectas. Sin embargo, nunca se vuelve más fácil, eres tú volviéndote mejor. La esencia de la clínica: observar, auscultar, dar golpecitos, palpar, ir zarandeando los males hasta dar con su espíritu, prestar oído a lo efímero para hacerle de espejo. Y comprender cuán sencillo puede ser lo complejo. Una noche, de camino a casa, Rafael empezó a sentirse mal. Le sobrevinieron temblores y fiebre. Y aunque hasta entonces no había conocido jamás qué era la enfermedad, presintió que se acercaba la muerte. Pidió la extrema unción y dictó su testamento. Unos días después ya estaba muerto. Murió un Viernes Santo, en el 38º aniversario de su nacimiento, en la cumbre del éxito y siendo objeto de admiración general. Antes de morir, se había despedido de la mujer que amaba, dejándola al cuidado de un criado fiel. Nos dejó un retrato de ella. Se llamaba Margarita y le decían la Fornarina, porque era hija de un panadero. Desde el cuadro nos observa una mujer morena, medio desnuda, con los cabellos lisos, negros azabache, envueltos en un turbante. Tiene los ojos grandes y la expresión del rostro es insondable. La luz proviene de la derecha y la mirada está fija en algo, seguramente en su amado pintor. En el brazo izquierdo luce un brazalete de oro y zafiro con el nombre de Rafael, con toda probabilidad algo más que la firma del artista. Descubierto el busto, el estómago cubierto con un velo y las caderas con una falda de tono rosa. La postura es sensual y al mismo tiempo casta. A su espalda, en el fondo, negro de la noche, asoma un mitro, la planta predilecta de la diosa Afrodita, diosa del amor. La mano de la dama descansa en su pecho izquierdo, desnudo. Los dedos señalan su costado y su axila. Si se sigue su dedo índice, se puede descubrir en la orilla del pecho una mancha oscura, de reflejo azul pálido. Sabemos que no se trata de una sombra, pues la piel que está por encima de la mancha está estriada, como la de un tumor, igual que la de la axila de ese mismo lado. Al analizarla con mayor detenimiento, se descubre que en este fragmento del cuadro
el autor aplicó uno sobre otro al menos 9 colores, algunos de reflejos oscuros, mientras que por el otro lado le bastaron 2, el rosa y el crema. El primer diagnóstico médico se hizo en 2002 y era cáncer de la mama izquierda con posible metástasis a ganglios axilares. ¿Lo sabía solo él o ella también? ¿Sabrían qué significaba eso? Eso se puede comparar con la cara de alguien que acaba de enterarse de que le han dejado solo para siempre, o con las palabras del médico que traen una sentencia irreversible, ya que eso es toparse con un muro de piedra y comprender que este muro no dará un paso atrás, por más que le roguemos. ¿De dónde sale esa arrogancia para descubrir la verdad, para arrojar eso a los ojos del mundo? Y es que al mundo le llevó 450 años advertirlo y reconocerlo, aunque por supuesto el acierto del diagnóstico se pueda discutir. Si bien lo que se cuestiona no es el diagnóstico mismo, sino el hecho de que alguien pudiera llegar tan lejos como para poner al descubierto la desesperación misma, es decir, eso. El adorado Rafael fue enterrado en el Panteón. El epitafio lo compuso el cardenal Pietro Bembo. En él, más puro estilo renacentista. Aquí yace Rafael, del cual la naturaleza temió ser conquistada mientras él vivió y cuando murió creyó morir con él. En estas palabras resuenan los ecos de una polémica que se remonta a los tiempos de Aristóteles. Si el arte puede exclusivamente imitar a la naturaleza o si al recrearla es capaz de vencerla y mejorarla. En el Renacimiento y en los siglos posteriores, el arte de la medicina también se sumó a esa discusión. La fornarina fue de verdad tan amada, aquella cuya belleza se ve repetida en distintas obras de Rafael, en sus más bellos modelos femeninos. ¿Qué le sucedió? No se le permitió asistir al entierro de su amado por no estar unida a él por matrimonio eclesiástico. De ella nos ha llegado solo una noticia, una anotación en el libro del convento de Santa Apolonia de Roma del 18 de agosto de 1520, que nos desvela que atravesó el umbral del convento para no volver a abandonarlo jamás. Otra pintura famosa de Rafael es la que se encuentra en el fresco de la Escuela de Atenas. Desde el centro de la imagen avanza hacia nosotros 2 personajes, Platón sosteniendo el Timeo y señalando con la otra mano hacia el cielo, lugar del ser trascendental, de las ideas. A su lado Aristóteles, con la mano extendida hacia adelante, entre el cielo y la tierra, mostrando que la idea no puede morar, sino en la realidad de los sentidos. Un poco más abajo, a un lado de las escaleras, rodeado de sus estudiantes, Pitágoras representa propuestas musicales. Al otro, Euclides se inclina sobre una tablilla mientras introduce a los jóvenes en los misterios de la geometría. Solo un hombre está vestido de manera moderna. Lo vemos en primer plano sentado en las escaleras, apoyado la cabeza en la palma de su mano y ensimismado escribiendo algo en su libreta. En este personaje, tradicionalmente identificado como Heráclito, reconocemos hoy a Miguel Ángel, en la época de la Capilla Sixtina. Lleva botas altas de cuero fino, dobladas por debajo de la rodilla. En la rodilla derecha se ven varios nódulos en apariencia duros, apretados, sin señal de algún enrojecimiento o de inflamación. Para el ojo del médico se trata de una señal clara de una enfermedad característica. Como sabemos que Miguel Ángel sufría cólicos nefríticos, podemos suponer con gran probabilidad de acierto que las protuberancias nodulares que tienen las rodillas son un síntoma de podagra y que al avance de esta enfermedad pudo contribuir el saturnismo. Se dice que en la época en la que pintó la Capilla Sixtina pasaba semanas enteras a base de pan y vino que en aquella época se conservaba en cubas de plomo. Es así como la enfermedad se dejó ver a los ojos del gran pintor. No obstante, la mayor parte de las veces la enfermedad nos asusta, mientras escondida en nuestro interior permanece invisible. El médico intenta a corto plazo obligarla a que se manifieste. Con las señas que le da, va construyendo un diagnóstico, es decir, define y nombra a su adversario. El arte de la medicina consiste, entre otras cosas, en el descubrimiento de los síntomas de la enfermedad. Pero,
¿acaso puede obligar a la enfermedad a que se muestre en un recién llegado haciéndole cosquillas en el pie? La respuesta de Joseph Babinski fue sí. Y con esta afirmación, basada en el descubrimiento del reflejo plantar, tuvo una influencia decisiva en el desarrollo de la neurología de principios del siglo XX. Una visión general de la neurología de aquellos años la dio Babinski en la conferencia que leyó en la Royal Society de Londres, justo después de haber hecho su descubrimiento. Comenzó su texto citando a Don Quijote. El pobre caballero, después de todo un día de andanzas, llega al atardecer a la puerta de una posada. ¿Quién es?, pregunta el dueño sin abrir la puerta. Como respuesta, nuestro protagonista presenta todos sus títulos: Duque de Béjar, Marqués de Gibraleón, Conde de Benalcázar y Bañares, Vizconde de la Puebla de Alcocer, Señor de las Villas de Capilla, Curiel y Burguillos. Tanta gente no cabe, fue la respuesta del posadero, que se deshizo sin más miramientos de un huésped que le podría haber aportado una ganancia nada desdeñable. Una aventura similar, seguía Babinski, le espera al estudiante de medicina que quiera conservar en su memoria todos los nombres de los reflejos de las extremidades inferiores. Hay que reconocer que para apuntar tal cantidad de reflejos, los médicos han contado con varios cientos de años, empezando a entenderlos gracias a Descartes, que fue el primero en comprender en qué consistían los reflejos, aquellas acciones automáticas estereotipadas en las que no participaba el alma. Descartes dibujó el camino que recorre el reflejo en una estampa que representaba a un hombre retirando el pie ante un fuego chispante. El recorrido del reflejo iría desde el estímulo, la planta, hasta el sistema nervioso central y de vuelta al músculo, la pantorrilla. Babinski tiene su lugar merecido en la historia de la medicina, no tanto por haber puesto un poco de orden en la cantidad de reflejos, sino por el descubrimiento de un nuevo síntoma al que se bautizó con su nombre. La retirada del pie como efecto de rascar la planta era bien conocida y desde mucho tiempo atrás. Dependiendo de la fuerza del estímulo, el arqueo del pie puede ir acompañado del de la rodilla y la cadera. A los movimientos de los dedos de los pies no se les prestó atención o se mencionaban de pasada. Babinski estudió la respuesta del dedo gordo al pinchar o rascar la planta del pie y observó las diferencias entre el movimiento hacia arriba en caso de enfermedad del sistema nervioso y el movimiento hacia abajo en las personas sanas. Demostró que el movimiento hacia arriba, es decir, el que lleva a poner el dedo recto, suele ser una señal de desórdenes del funcionamiento del sistema corticoespinal, por el que transcurren nada más todos los nervios del cuerpo. Descubrió así, en opinión de muchos, el más importante de los síntomas de una enfermedad del sistema nervioso central. Poco después de terminar sus estudios, Babinski empezó a trabajar de primer ayudante del ya entonces muy reconocido profesor Jean-Martin Charcot. Al investigar la masa de pensionistas minusválidos del Hospital Salpêtrière en París y cuando se presentaba la ocasión, ¿por qué no?, también sus cerebros y médulas espinales. Charcot y sus colaboradores identificaron un gran número de enfermedades del sistema nervioso, conocidas hasta hoy como la esclerosis múltiple. En 1890, Babinski abandonó la Salpêtrière para ocupar el puesto de jefe de neurología del Hospital de la Pitié, también en París, donde trabajaría hasta su jubilación 30 años más tarde. Alto, majestuoso, de ojos azules, llegaba al hospital a las 9:30 en carreta o con el paso de los años en automóvil. Acompañado de un chofer silencioso, se ponía su bata blanca y pasaba al silencio de la sala de consulta, que consistía en las 4 paredes de una sala de hospital, en donde habían dispuesto unas sillas para los visitantes de Francia y del extranjero. Se sentaba de espaldas a la pared, dejando a mano la mesita con los instrumentos para examinar a los pacientes: un martillo neurológico, una horquilla de vibración, una almohada con alfileres, probetas con agua fría y caliente y aparatos para estimular con corriente eléctrica continua y alterna. Los pacientes que esperaban haciendo coro en el pasillo entraban tras haberse desnudado completamente detrás de un biombo. Babinski empezaba a observarlos en silencio, para luego ir comentando su postura, su manera de andar, sus movimientos. Tras una corta entrevista, provocaba una serie de reacciones con el martillo,
la aguja o la estimulación eléctrica, mientras un ayudante iba anotando sus lacónicos comentarios. Una vez se quedó de pie ante el doctor un paciente canoso al que había revivido aplicando en unos electrodos galvánicos en el cráneo, mientras su cabeza saltaba ya de un lado, ya de otro, dependiendo de la dirección que viniera la electricidad. Babinski dio por terminada la exploración sin mediar palabra. El siguiente llamó. Pero el asombrado paciente cambió en susurros 2 palabras con la enfermera detrás del biombo y así como estaba desnudo, volvió a ponerse delante de Babinski. Consciente de lo precioso que era el tiempo que estaba consumiendo, hizo una sola pregunta, solo una, pero fundamental. Señalando un órgano distante de la cabeza, alojado en la parte contraria del cuerpo y en la entrepierna, preguntó, ¿y a él no podría usted hacerlo volver en sí de alguna manera? El mérito de Babinski está, pues, no solo en haber descubierto el reflejo que lleva su nombre, sino también en la descripción de una gama entera de fenómenos que conforman la semiología neurológica moderna. En el Museo Real de las Bellas Artes de Bruselas se puede contemplar el cuadro Paisaje con la caída de Ícaro, de Pierre Bruegel, donde predominan tonalidades verdes. Se trata de un verde luminoso como el mar, que recoge los reflejos del sol poniéndose en el horizonte. Observamos el mar desde la cómoda orilla de una pequeña bahía. El primer plano aparece un labrador tras su arado. Un poco más allá, un pastor que contempla su rebaño. Y justo en la orilla, un pescador se inclina sobre el agua. En el silencio, un elegante galeón atraviesa la bahía y la caída de Ícaro no perturba esa tranquilidad. Hundiéndose cerca de la orilla, entre el barco y el pescador, aún se ven 2 piernas y una mano del muchacho que se acaba de caer al mar. En el aire todavía revolotean algunas plumas. Nadie se asombra ni reacciona, ni presta atención alguna. Nadie, salvo quizá la perdiz que posada sobre una rama a espaldas del pescador, puede estar dirigiendo su mirada inmóvil al muchacho que está a punto de desaparecer. Esa indiferencia, esa falta de comprensión asombra al poeta que escribe. En el Ícaro de Bruegel, por ejemplo, como se inhibe todo tranquilamente al del desastre. Puede que el labrador oyese la caída del agua, el grito no atendido, y para él no fuese una tragedia. Daba el sol como tenía que ser en las piernas blancas que las verdes aguas se tragaban, y el costoso, delicado navío que sin duda vio algo extraño, nada más un muchacho que caía del cielo, iba a un lugar y en paz siguió su travesía. Ícaro no muere solo, sino rodeado de gente. El maestro Bruegel expresó la verdad del ser humano, del fenómeno de la indiferencia del mundo, que pertenece a las experiencias fundamentales. No queremos ver el sufrimiento, damos la espalda al infortunio, que siempre llega a destiempo y nos molesta. Duele como una espina, aunque no nos atraviesa ni la piel. Siempre nos encuentra desprevenidos, y tan solo el médico, la enfermera o el capellán del hospital salen con presteza a su encuentro. Deben conservar la sensibilidad para no volverse partícipes de una escena como la que nos acaba de ofrecer Bruegel. La sensibilidad entonces ocupa un lugar muy concreto dentro de la medicina. Por un lado, nosotros, los médicos, tenemos el deber de ponernos una coraza, pues de otro modo no soportaríamos tanta miseria y sufrimiento a nuestro alrededor. De otro modo, el médico se echaría a llorar con su paciente y 1 hora después de empezar su jornada ya estaría derrumbado. El cirujano se vendría abajo en la mesa de operaciones. Esa coraza la llevamos puesta todos los días, tanto médicos como enfermeras. Por otra parte, eso entraña un peligro, ya que a la larga puede conducir a la falta de empatía o a la insensibilidad. Es difícil negar que el avance de las ciencias naturales esté estrechamente relacionado con el reduccionismo, lo que se ha reflejado en la cantidad de especialidades clínicas que surgieron. Hace aproximadamente 100 años, la reina de las ciencias médicas, la medicina interna, alumbró a la neurología, a la dermatología, y en los últimos 50 años surgieron también la cardiología y la gastroenterología, la nefrología y otras tantas disciplinas. Los profesores decían con orgullo, soy internista o soy cirujano, y no se limitaban a examinar a los pacientes,
sino que tras consultar a sus colegas si era necesario, asumían la responsabilidad de su tratamiento. Hoy, el proctólogo al que se dirige un paciente con dolor de rodillas no le pedirá siquiera que se descubra la pierna, sino que lo redirigirá al traumatólogo, este al reumatólogo y a su vez este a la rehabilitación. Si bien es imprescindible una especialización y más en la universidad, esta no debería de ensombrecer ni tapar una profunda mirada a las dolencias del paciente en su totalidad. Recientemente la ciencia ha empezado a plantearse si el reduccionismo no se está aproximando al límite de sus posibilidades. Dice Demócrito, no trates de entenderlo todo, porque te resultará todo incomprensible. De aquí surge el concepto de la medicina basada en evidencia. El símbolo de la gran revolución científica fue Galileo. Hasta ese momento había que remitirse a las autoridades científicas para buscar la explicación a los fenómenos de la naturaleza. A partir de Galileo, la búsqueda comienza a basarse en la observación y la experiencia. No cabe duda que los asombrosos logros de la medicina son el resultado de su metamorfosis en ciencia, lo que implica enfocar la investigación en el campo de la biología según los rigurosos parámetros de investigación de sus ciencias exactas, incluso en obras estrictamente clínicas, donde eso parece constituir una especial dificultad, aparece el concepto de medicina basada en evidencia. Los resultados de las investigaciones son sometidos a un análisis crítico y estricto por parte del gremio de especialistas e incluso institutos a los que se recurre con ese objetivo. En última instancia, una vez consensuados, son publicados como estándares o protocolos recomendados, bases de actuación, tratamientos, guías de práctica clínica. Cada vez con mayor frecuencia, su nombre incluye el adjetivo global, que indica la ambición de abarcar todos los países del mundo. Con regularidad, se publican enmiendas que innegablemente contribuyen a mejorar el nivel de la medicina, pese a que puedan chocar a muchos por su esquematismo, especialmente a clínicos con inclinaciones científicas, a los que, por cierto, no suelen estar dirigidas. Entre ellos podemos encontrar una opinión tan drástica como la siguiente: el consenso en la ciencia es irrelevante. Si es consenso, no es ciencia. Si es ciencia, no es consenso y punto. Por supuesto, los estándares, las recomendaciones y el consenso se vienen abajo en el momento en el que tiene lugar un descubrimiento decisivo, como no hace mucho tiempo sucedió con la gastroenterología. Hacia finales de los años 70, Robin Warner, patólogo de la Universidad de Perth en Australia, se dio cuenta de que el estómago de algunos pacientes fallecidos se encontraban pequeñas bacterias en forma de espiral. Donde más se acumulaban, la mucosa mostraba indicios de inflamación. Junto a Barry Marshall, consiguieron cultivar la bacteria y la bautizaron como Helicobacter pylori, pero no les creyeron. ¿Cómo podían vivir bacterias en un entorno tan inhóspito de nuestro cuerpo? Un medio repleto de una solución acuosa de ácidos salinos como pH de entre 1 y 2 y enzimas digestivas. Reunieron numerosas pruebas, también del hecho de que el Helicobacter pylori es la causa de las úlceras pépticas y hoy se relaciona con el cáncer gástrico, pero la comunidad médica reaccionó con extraordinario escepticismo. Lancet y otras revistas médicas no quisieron publicar su trabajo. Paralelamente, Marshall se realizó a sí mismo una gastroscopía y tras comprobar que tenía un estómago sano, ingirió un vaso que contenía una gran cantidad de bacterias cultivadas. En poco tiempo comenzó a padecer dolores de estómago, vértigos y vómito. Una segunda gastroscopía mostró que sufría inflamación y ulceración de estómago y tuvo que someterse a un tratamiento con antibiótico. En aquel momento, Lancet admitió la publicación de su trabajo y en el año 2005 ambos investigadores recibieron el premio Nobel. Hoy en día, los gastos destinados a investigaciones científicas en biología y medicina alcanzan cifras astronómicas, al tiempo que crecen en progresión aritmética los avances científicos. El éxito es el ídolo de hoy. Con malas artes ha cubierto cual mapa el globo eterno. Al nuevo Dios cede el paso incluso la victoria de griegos y de romanos. Antes que nada, ser médico y luego alergólogo, decía Cook. Pero esta frase podría aplicarse a todas las especialidades médicas, incluso a la cirugía. En el tratamiento de las alergias, como en el caso de otras muchas enfermedades, tras las que subyace una inflamación, las armas más efectivas son las hormonas producidas por la corteza de unas pequeñas glándulas endócrinas suprarrenales.
las llamadas corticosteroides. El origen de su descubrimiento está en una pregunta que le hizo en 1936 Philip Schauer Hensch, un internista de la Clínica Mayo, al químico Edward Calvin Klein. La pregunta hacía referencia a las observaciones de Schauer, según las cuales en determinadas circunstancias algunos estadios reumatoides graves se aliviaban por sí solos, sin la administración de algún fármaco específico. La pregunta era la siguiente: ¿qué sustancia es aquella cuya concentración es mayor en mujeres embarazadas y en enfermos de hepatitis y lleva a una remisión clara de los síntomas de inflamación de las articulaciones y a veces también del asma? Kendall aceptó el reto. El resto es historia. Tras más de 10 años de pruebas, consiguió aislar la sustancia y señaló que se trataba de hormonas de las glándulas endócrinas suprarrenales. Al inyectar en los enfermos esas hormonas aisladas, tuvo lugar uno de los milagros más grandes que ha conocido la medicina. Personas que tenían todas las articulaciones retorcidas y que estaban atadas a la cama con terribles dolores, se ponían de pie con una sonrisa. Enfermos de asma que se asfixiaban noche y día, pudiendo respirar libremente por una vez. En Estocolmo no se hicieron del rogar. 2 años después, tanto al que hizo la pregunta como al que la respondió, le dieron el premio Nobel. Pero no hay rosas sin espinas. Los corticosteroides, que revolucionaron la medicina en un abrir y cerrar de ojos, llevan consigo, como todos sabemos, considerables efectos secundarios. Los anticuerpos pueden curar. Esa fue la conclusión a la que llegó Emil von Bechin tras inyectar a animales bacterias de difteria y obtener de ellos anticuerpos que las inactivaban. Al serles administrado a los enfermos en la fase más aguda de la enfermedad, que solía acabar con la muerte, les salvaba la vida. Fue por esos experimentos por los que Bechin se le concedió en 1901 el primer premio Nobel otorgado a la medicina. El comité del Nobel escribió en su justificación que había puesto en manos de los médicos un arma eficaz ante la enfermedad y la muerte. Un célebre continuador de estas investigaciones, Paul Ehrlich, había dicho que las inmunoglobulinas son como bolitas mágicas, ellas mismas se encuentran a su enemigo. Sin embargo, los anticuerpos que se obtenían vacunando caballos y otros animales no eran homogéneos, por lo que provocaban más de una vez reacciones alérgicas considerables. Los investigadores y los médicos soñaban con la posibilidad de producir inmunoglobulina pura a gran escala. Para poder hacer eso a realidad ese sueño, resultó útil la introducción del cultivo in vitro de células de una neoplasia específica, el mieloma múltiple o plasmocitoma, productor de una inmunoglobulina pero privado de propiedades inmunizantes. A mediados de los años 70 se desarrolló una novedosa técnica de unión de 2 células en una. Y así de una célula de neoplasia y otra del sistema inmune que creaba una inmunoglobulina específica, se tuvo un híbrido capaz de producir una cantidad ilimitada de anticuerpos limpios y homogéneos, los anticuerpos monoclonales. Actualmente, a un medicamento antitumoral se le incluye un segmento corto de anticuerpos que reconoce la firma del tumor, es decir, los receptores que tiene en su superficie. El anticuerpo se ha convertido, pues, en el navegador, en la cabeza de un misil relleno de los medicamentos que se dirigen al objetivo de manera específica. Eso se llama inmunología del cáncer. El cirujano con un hemisferio cerebral busca nuevas soluciones, mientras que con el otro trata de descubrir qué es lo que se repite. Es así como desarrolla su arte, su habilidad. Cuando hablamos de un alto grado de destreza, de la cima del arte médico, nos viene a la mente el virtuosismo del cirujano. La comparación con otros virtuosos como un pianista o un violinista no parece un desvarío, puesto que de manera similar a la música, la cirugía tiene raíces familiares. Un ejemplo de esta afirmación es Alexis Carrel, que desarrolló la cirugía vascular sentando las bases para el trasplante de órganos. Fue laureado por su obra en 1912 con el Premio Nobel de Medicina, que por primera vez iba a parar a un investigador que desarrollara su labor en Estados Unidos. Operar vasos sanguíneos es un arte muy delicado. Suturar una arteriola sin que haya hemorragia o trombosis, unir sus extremos ya sea con puntos separados o continuos, tirar el hilo suavemente, pero con determinación, requiere de una destreza excepcional. ¿Y qué decir cuando el campo de operación se reduce,
Cuando operamos a pequeños seres como ratones, cobayos o recién nacidos, es como hacer encajes, decía Alexis Carrel. Alexis Carrel, un francés emigrado a Estados Unidos, aprendió este arte de las mujeres que hacían encajes en Lyon, Francia. Una de esas mujeres era su propia madre. El hombre no puede rehacerse a sí mismo sin sufrir, porque es a la vez el mármol y el escultor. No fue leyendo a Heráclito como los chamanes siberianos desarrollaron sus técnicas para alcanzar el alma. La preparación se alargaba por años en los que el aprendiz, cuidadosamente elegido por el profesor, comenzaba un periodo de aislamiento y ejercicios con el objeto de eliminar el impulso de huida frente a lo terrible o amenazador. Llevar ese agotamiento hasta el límite conducía a la desintegración de la personalidad como se había entendido hasta entonces, porque el chamán tiene que morir para volver a nacer. El principal signo de esta iniciación era la descomposición del cuerpo. Así, en el caso de los esquimales, un terrible oso blanco engullía durante el sueño el cuerpo del aspirante hasta dejarlo en los huesos, de los que seguidamente volvía a crecer el cuerpo. Y únicamente con el transcurrir de los años, cuando el aprendiz ha superado ya su enfermedad iniciática y se ha curado a sí mismo, es cuando puede practicar el arte adquirido sobre otros. Tenía la capacidad de atravesar la materia con la mirada y descubrir el alma que contenía. No solo veía el otro mundo, además se comunicaba con él. Nadie como el chamán, diestro conocedor de la topografía de los ultramundos, para seguir la pista de un alma raptada o perdida, dominar a sus raptores y recuperarla para el enfermo. Todo esto lo ejecutaba en un estado de éxtasis, el mismo que había aprendido a alcanzar en el largo proceso iniciático. Observar a un cirujano de talento o participar activamente en una operación resultan experiencias en cierto sentido estéticas. Ni un movimiento gratuito, fluidez, seguridad y ritmo. La comitiva adquiere ese ritmo y todo el equipo empieza a moverse como en un trance. Da la impresión de que podrían cerrar los ojos y la operación seguiría discurriendo igualmente. Pero cuando aparece un obstáculo imprevisto y luego otro y otro más, y cada uno de ellos podría hacer que todo se viniera abajo en un segundo, es necesario levantar la cabeza y enfrentarse al imprevisto. Esta es la presencia de ánimo del cirujano. Un paso en la oscuridad, una decisión en un segundo, dar o no dar el salto a la gran piscina, porque los hitos de la cirugía no se alcanzan con una habilidad excepcional. En las cumbres como en Wimbledon, solo está lo mejor de lo mejor. Todos le dan a la pelota impecablemente, todos conocen los trucos del tenis, pero gana el que consigue dominar la situación, el que no pierde la cabeza, el que no se pierde, el que no se deja engañar. De que la situación que crea el movimiento de su mano es inevitable, irreversible y controla el campo. Es como un escultor que pretende sacar una escultura de un bloque de mármol, pero sabe que un error de movimiento del martillo y el cincel pueden frustrar toda la operación. Sus investigaciones en este libro, que es Fuera de serie de Malcolm Gladwell, sugieren que una vez que un músico ha demostrado capacidad suficiente para ingresar en una academia superior de música, lo que distingue a un intérprete virtuoso de otro, mediocre, es el esfuerzo que cada uno dedica a practicar. Y eso no es todo. Los que están en la misma cumbre no es que trabajen uno, poco o bastante más que todos los demás. Trabajan mucho, mucho más que los demás. La idea de que la excelencia en la realización de una tarea compleja requiere un mínimo dado de práctica, expresado como valor umbral, se abre paso una y otra vez en los estudios sobre la maestría. De hecho, los investigadores se han decidido por lo que ellos consideran es el número mágico de la verdadera maestría, 10.000 horas. La imagen que surge de tales estudios es que se requieren 10.000 horas de práctica para alcanzar el nivel de dominio propio de un experto de categoría mundial, en el campo que fuere. La práctica no es lo que uno hace cuando es bueno, es lo que uno hace para volverse bueno. La práctica junto al talento, el trabajo, el aprovechar las oportunidades y el entorno que nos rodea. Bien, y ya para terminar, esta diapositiva tiene una palabra que es un pandrónimo, que es el reconocer,
porque esa palabra tan importante que se lee igual al derecho que al revés. Y como decía el doctor Domínguez al principio de la conferencia, en 1987 se inició esta aventura con él al frente, en donde se propuso abrir camino a cirujanos dominicanos para ser formados en un posgrado como cirujanos de otras especialidades. Hoy tengo la satisfacción de decir que es un programa que funciona, que tenemos cirujanos dominicanos en el Hospital General de México en muchas áreas de la cirugía, como es coloproctología, y el último en salir de ahí, que fue el doctor Félix, que acaba de egresar ahora en febrero como cirujano vascular periférico. Y para terminar, quiero decir simplemente 3 frases. Todos los grandes hombres están dotados con la intuición. Ellos saben, sin razonamiento o análisis, lo que necesitan saber. Sin embargo, la inteligencia es casi inútil para aquel que no tiene más que inteligencia. Y nuestra mayor responsabilidad es ser buenos antepasados. Gracias por eso, doctor Rodríguez Boney, y muchas felicidades por su congreso.